Vale, entonces ya estamos grabando, entonces bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del Embárcate y que la haremos sin Pilar. Y entonces para empezar me presento, soy Kata Schlioff o Katarina. Em, Llevo trabajando bastantes años en la formación en comunicación no violenta, en regulación de conflictos y temas relacionados. Y, em, y de eso me ha invitado a hablar Pilar hoy aquí. Em, Soy alemana, pero llevo más tiempo fuera de Alemania que he pasado en Alemania. Y de formación de base soy ingeniera en medio ambiente, pero luego, como durante muchos años he ido trabajando directamente después de mi carrera, ya he empezado a trabajar en cuestiones más sociales y luego he empezado a formarme en diferentes herramientas o enfoques, de los cuales la comunicación no violenta y también el Shinshintsu, eh, y enfoques somáticos también, de trabajar con el cuerpo. Y a partir de ahí he empezado a dar formación en lo que yo llamo el arte de la escucha, que para mí es un poco como pues la base común entre todos estos enfoques. Va a entrar alguien más. Em, Vamos a dejarle entrar a esta nueva persona, Juan Manuel. Oi. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyes? Estamos grabando la sesión, espero que te valga. Viene también una persona más. Estamos hoy sin Pilar Martín, que ha tenido un imprevisto y no podrá estar con nosotras aquí. Entonces estoy haciendo una entrevista a mí misma, pero os, os invito también a hacerme preguntas y vamos a ver quién más está entrando y entonces seguimos. Acabo de presentar un poco como quién soy, de dónde vengo. Vale, la otra persona no sé dónde estará. Em, entonces, os quería hablar un poco como de, de la comunicación no violenta, de, quizás un poco como de los principios, del porqué de la comunicación no violenta, de para qué situaciones puede servir e iremos viendo también qué preguntas os vienen, ¿no? al escucharme, o quizás ya venís con preguntas ahora mismo. Em, y nada, empezamos con pues una breve introducción a la comunicación no violenta. Em, ah, Acaba de tomar la palabra. Vale. Hay alguien que está conectado sin vídeo, pero que ha intentado hablar y no se ha oído, creo yo. Vale. Si quieres compartir algo, lo puedes hacer por el chat, si no te oímos. Y mientras tanto yo sigo hablando, ¿vale? Entonces, la comunicación no violenta em, es un enfoque que ha creado Marshall Rosenberg. em,
que era un psicólogo estadounidense, a partir de la psicología humanista de Carl Rogers. Y, y Marshall Rosenberg lo que hizo era un poco coger diferentes, em, pues la comunicación violenta que se inventó, ¿no? Bebe de diferentes fuentes y a partir de ahí él ha creado como un enfoque, pues genuino que tiene como quizás lo que mejor lo define es como que es una herramienta para mm, mm, desaprender una comunicación con la que estamos socializadas, las personas, sobre todo en el mundo occidental, pero y aprender una forma de comunicación em, que sirve más a la vida, ¿sí? Con comunicación me refiero a no solamente es lo que hablamos, lo que decimos, sino es también em, cómo nos relacionamos con nosotras mismas, cómo comunicamos no verbalmente, un poco cómo nos situamos en el mundo y en las relaciones. Em, entonces, en la comunicación no violenta, lo que es volver a confiar y actuar en consecuencia, volver a confiar en que todo comportamiento humano es motivado por necesidades universales que compartimos todas. Entonces, este principio básico em, tiene algo que ver con confianza en el sentido de, es decir, confío en que otra persona que esté haciendo, por ejemplo, cosas que a mí me parecen totalmente inaceptables, pero confío en que esta persona está haciendo lo que está haciendo para cuidar de necesidades importantes y necesidades que yo puedo entender y compartir. Entonces es como em, una propuesta de reconocer que podemos adoptar a veces estrategias trágicas incluso para cuidar de necesidades que sin embargo son compartidas y válidas. Tengo aquí un mensaje en el chat. Vale, desde Monte Aragón. Ok, me alegro. Os cuento que Pilar Martín se disculpa que no puede estar hoy, ¿vale? Entonces, estamos haciendo un poco, pues, presento yo, hablo yo, y si tenéis preguntas, si queréis profundizar en algo, estáis muy bienvenidas en tomar la palabra o en escribir en el chat. En vuestro caso, escribir en el chat, ¿vale? Entonces, vale. Entonces, esa confianza en que hagas lo que hagas, hay una motivación de cuidar necesidades. Entonces, es como confiar en la naturaleza bondadosa del ser humano, ¿no? Como de que eso es un poco bueno, un poco, es bastante contracultural, porque siempre hay como una especie de mito que se alimenta en continuo, que el ser humano es un ser egoísta, que en situaciones de crisis o de dificultad muestra su peor cara y etcétera. Em, que por cierto, hay un libro que recomiendo mucho que desmonta este mito, que se llama, la versión en inglés se llama The Humankind. Creo que en castellano se llama Dignos de ser humanos. Voy a mirar un momento el- para que os diga
el buen nombre, sí, de, de Rutger Bregman. Entonces, en este libro no es un libro que hable de comunicación no violenta, pero habla de como que muestra cómo una y otra vez se intenta em, como, digamos, desmonta. Quiere entrar otra persona. En este libro, como que se desmontan muchas de las supuestas pruebas científicas del egoísmo o bueno, de la naturaleza egoísta del ser humano, como por ejemplo puede ser el experimento de Milgram, que es muy, muy conocido, es decir, egoísta o incapaz de elegir en situaciones de dificultad acciones que cuiden a las otras personas o que sean solidarias o que busquen la cooperación, etcétera, ¿no? Entonces, no voy a extender mucho sobre este libro, pero me parece como interesante como referencia porque muestra cómo desde hace siglos em, se intenta una y otra vez a como hacernos creer que somos malos y, y realmente las pruebas, la ciencia nos muestra que no es así, ¿no? Entonces la comunicación no violenta va en este sentido, va diciendo, pues podemos confiar en nuestra naturaleza pues solidaria, cooperativa, que quiere cuidar, que busca el amor. Y, y desde esta confianza, pues lo que nos propone la comunicación no violenta es herramientas como apoyo para desaprender ese lenguaje basado en la desconfianza y aprender un lenguaje basado en la confianza. Y eso cambia todo, ¿sí? Y no es nada fácil desaprender ese lenguaje basado en la desconfianza porque lo bebemos un poco desde bebés y por eso, ¿no? Como la comunicación, como son un poco, a veces me gusta utilizar la metáfora de muletas, como pues es algo para aprender a andar bueno, no sé si, sí, para aprender a andar de otra manera, ¿no? Y, pero realmente es reaprender porque las personas, las más pequeñas, son las que realmente saben estar en ese tipo de lenguaje que lo que aprendemos en la comunicación de venta es como ir a un lenguaje más del corazón. Y es decir, darle a la mente el lugar que le corresponde, ¿sí? Que en nuestra sociedad occidental le damos mucho peso a la mente y eso crea cierto desequilibrio o a menudo dificultad. Bueno, he hablado mucho. Por ahora no suelo hablar tanto seguido. Hola, Rebeca, bienvenida. Cata, ¿podrías escribir el autor o autora que no sé lo que es del libro Sí, Dignos de Ser Humanos en el chat para coger bien la referencia, por favor? sí, sí, sí. Porque el nombre no es. Ahí, lo voy a copiar, porque si lo copio seguro que no lo escribo mal. Entonces, el libro se llama en inglés Humankind y me parece que en castellano se llama Dignos de Ser Humanos. Me voy a Tengo calor. Voy a desaparecer un segundo.
Vale, ¿tenéis alguna pregunta hasta ahora? Bueno, más que pregunta, hay una sorpresa pedagógica muy buena que citas, que es lo de desaprender. Ujú, Entonces, ciertamente que se ve difícil porque las maneras están arraigadas en la persona, ¿no? ujú. Entonces, se ve eso difícil, ¿no? Ya nos darás alguna, alguna indicación sobre esto, ¿no? Sí, sí, lo que más importante en esto es como es un entrenamiento, es decir, es cuestión de práctica, cuestión de que hay em, herramientas concretas, como hay ejercicios, luego os cuento, ¿no? Como lo que propone la comunicación no violenta concretamente para desaprender y aprender lo que nos sirve más. Em, y, em, y entonces es cuestión de práctica, es cuestión de mucha autocompasión, porque aunque practiquemos mucho, somos imperfectas y las personas somos imperfectas y lo tenemos muy integradas, estas formas de estar en el mundo que no nos sirven o que nos sirven para cosas que igual no hemos elegido libremente. Entonces es como un entrenamiento para más libertad de elegir a la hora de reaccionar, ¿no? Em, y lo del entrenamiento lo dice, por ejemplo, también Viktor Frankl, que es uno de los supervivientes del Holocausto, que luego se hizo bastante famoso, ¿no? Y él también, por ejemplo, dice esto, ¿no? Como es cuestión de entrenamiento en continuo y si dejamos de entrenar, volvemos a caer en, en lo que es habitual en nuestro sistema. Y eso es porque lo aprendemos desde pequeños, lo tenemos integrados como a nivel individual, pero también en la sociedad es lo que hay, es decir, está en el sistema, ¿no? Y entonces si no lo practicamos en continuo, entonces pues lo que marca el sistema es lo que coge fuerza entonces otra vez. Y para desaprender entonces, em, pues en la comunicación no violenta se habla de 4 elementos principales de la comunicación que en nuestro lenguaje convencional, digamos, solemos a menudo mezclar. Los 4 elementos son la observación o las observaciones, los sentimientos, las necesidades y las peticiones. Es decir, por un lado, los hechos, si estamos en una situación de conflicto, ¿no? Si cualquier situación de conflicto, cogemos un ejemplo. em, si, por ejemplo, salgo de mi casa y em, hay una caca de perro delante de mi casa en la acera y yo tengo una duda de qué perro es esta caca y me enfado porque, ¿no? Si un perro deja una caca en la acera, pues sería cuestión de la persona responsable del perro de recogerla, ¿no? Y yo tengo mi sospecha de quién será esta caca, de qué perro, y ya empiezo a estar un poco como, ¿no? Veo a esta persona y si me expreso hacia esta persona, la veo después en la calle y me expreso hacia esta persona en el modo, digamos, convencional, de lo que solemos aprender, por lo menos yo lo he chupado así durante mi socialización, ¿no? Esa forma de comunicar, pues estaría metiendo como digamos, en la misma olla los hechos, ¿no? La caca en la acera que me encuentro al salir de la casa, em, metería en la misma olla mi enfado, mi malestar con esto, ¿no?
que, uff, casi lo piso, ¿no? Entonces, entre enfado, molestia, susto, ¿no? Meto en la misma olla también, pues que yo necesito como, no sé, poder andar tranquilamente por la calle sin tener la mirada fija en el suelo, poder salir tranquilamente de mi casa, ¿no? Hay algo como de unas ganas de estar tranquila en el mundo. Quizás tengo una necesidad de higiene o lo que sea. Y realmente me gusta que esta persona recoja las cacas de su perro, ¿no? Pero lo mezclo todo en la misma olla y hago así, ¿no? Y lo que le digo a la otra persona es como de una forma enfadada, ah, ¿has dejado la caca otra vez por ahí? ¿Sí? O algo así, por ejemplo, le digo, ¿no? O incluso un comentario, no sé, cualquier manera le digo algo como de yo he observado la caca y entiendo que es la tuya y estoy enfadada y se lo digo de una forma, en una sola frase, así. Pues cuando comunico de esta manera, la otra persona evidentemente como, pues lo toma como reproche, ataque, algo que en como seres humanos entramos en una respuesta a nivel neurobiológico típica de o huimos o contraatacamos o nos paralizamos, ¿no? Cuando algo nos trae peligro, ¿no? Se nos enciende ¿no? Alarma, alarma, tic, 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 ¿no? Alguien nos está acusando de algo o ¿no? En un momento donde percibimos peligro se nos activa esa respuesta. Entonces puede ser que contraataquemos o puede ser que nos vayamos sin decir una palabra o lo que sea. Y entonces esto a mí, que le he dicho a la otra persona mi enfado sobre la caca, pues a mí pues no sé, quizás entremos en una discusión o quizás yo me voy de ahí diciendo, "Ja, este vecino de siempre, ¿no? Con un enfado que me voy a llevar durante el día por ahí, esta persona se lleva su enfado por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, si esto es una situación de comunicación un poco típica, em, pues en la comunicación no violenta lo que proponemos es, y si separamos estos cuatro elementos, quizás primero yo en mi casa me lo miro o con ayuda de alguien y luego igual le comunica a esta persona las cosas de otra manera, ¿no? Como que si separo los hechos, lo que yo he observado en esto, que luego lo hablamos un poco más sobre los hechos porque es interesante como mirarlo un poco más, pero con esa conciencia de que yo he observado esto, tú quizás has observado otra cosa, ¿no? Porque ¿no? Si yo observo algo, lo observo desde mi ángulo, con mi mirada particular, etcétera. Em, Le puedo comunicar cómo estoy con lo que he observado o lo que ha pasado. Le puedo comunicar qué es lo que realmente para mí es importante. Incluso le puedo comunicar si quiero algo de esta persona. Em, pero si hago ese trabajo de separar estos diferentes elementos, lo que hago es trabajar también de, de quitar como de mi comunicación interpretaciones, evaluaciones y juicios que son un poco cuando, ¿no? Cuando mezclo, ¿no? Con lo que le he echado en la cara a la persona antes era como un juicio, una interpretación, porque yo qué sé si ha sido su perro, yo qué sé si esta persona en este momento, no sé qué ha pasado para esta persona, ¿no? Si ha sido su perro que ha dejado la caca ahí. Entonces, es todo un trabajo de, primero por dentro, revisar todos los atajos que hago y atajos a nivel de evaluaciones, interpretaciones de cosas que ni siquiera sé y si tengo juicios, qué mala persona es, qué poco considerado, em, que, que poco cuida el espacio, ¿no? Que puedo tener mucho juicio sobre la otra persona, pues la comunicación no violenta propone que hagamos una traducción de estos juicios de, ok, a partir de lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuáles son los hechos realmente? ¿Qué me quiere decir mi juicio? ¿Sí? Como es como una invitación juicio, me cuentas algo importante para mí, pero te voy a escuchar
más allá de la mala leche, ¿no? La mala leche la dejamos por ahí, pero te voy a escuchar bien, juicio mío, y a ver qué cosas importantes me cuentas. Y si escuchamos a los juicios de esta manera, nos cuentan realmente mucho sobre cómo estamos y sobre todo qué es lo que nos importa en este momento. Y cuando podemos expresar o expresarlo hacia la otra persona, o ya para empezar, darnos cuenta nosotras mismas qué es lo que nos importa en este momento, entonces hay como una comunicación muy diferente y una, como llegamos a cierta libertad. Como cuando llegamos a ver las necesidades que están por debajo de lo que nos está moviendo, lo que suele pasar es lo que yo llamo la magia de la empatía, que es como que se nos baja la... Es como cuando estoy con el enfado y ¿no? Con el enfado por la caca o por lo que sea. Y si logro tener, por ejemplo, un buen apoyo empático o yo me doy empatía a mí misma para traducir los juicios que tenga, y si logro realmente conectar con las necesidades que tenga vivo en este momento, lo que sucede a menudo es que hay algo como que se relaja dentro de mí, ¿no? Y que noto que conecto realmente con el mensaje importante para mí. Y a partir de ahí se da esa libertad de elección. Ok, ¿qué quiero hacer yo para cuidar de las necesidades que me mueven? Entonces, eso ha sido un panorama como muy por encima de eso, de qué significa eso de desaprender, desaprender ese lenguaje que no nos sirve. En resumen, es desaprender un lenguaje que lo que a menudo hace es nos desconecta, ¿sí? Porque cuando yo entro en un lenguaje de ataque hacia la otra persona y de juicio y de reproche, por un lado, yo por dentro estoy desconectada de mí misma, estoy más conectada a la agitación emocional, pero no estoy en mi centro, no estoy en ese lugar de sentirme, de darme cuenta. No, me identifico con la emoción. Y entonces produce desconexión tanto dentro de mí como con la otra persona, porque con la otra persona hay, o, ¿no? Hay lo que dijimos antes, como contraataque, o la otra persona se va, o sencillamente se queda congelada, y, ¿sí? Entonces, un lenguaje de desconexión y lo que aprendemos es un lenguaje que lleva a la conexión. Primero yo conmigo misma y a partir de ahí puedo conectar con otra persona, ¿no? Entonces, el primer paso siempre es la autoempatía, que en traducción de juicios básicamente es empatía. Y a partir de la autoempatía yo puedo entrar en empatía con la otra persona y puedo entrar en un diálogo constructivo. ¿Tiene esto sentido para ti, Juan Manuel, que has hecho la pregunta o el Sí, sí, comentario sí, más bien? ya lo creo, tiene mucho sentido. Has Ujú. dicho o sea, has dicho que primero es la autoempatía, que es reducción de juicios, ¿o cómo Traducción, has yo lo dicho? llamo traducir juicios. Eso es mi lenguaje personal. Bueno, lo decimos Traducir. traducir en el sentido, em, si yo en el ejemplo de de la caca, em, si yo estoy con Yo ese... lo que diría es que es neutralizar los propios juicios, ¿no? Ya, pero a mí me gusta traducir porque hay un mensaje importante en el juicio que yo, cuando estoy en modo juicio, em, ni me entiendo a mí misma, ¿sí? Es como si estuviese en un lenguaje de chino cuando yo no entiendo chino, ¿sí? Entonces, si yo cojo los juicios que tengo sobre la otra persona, em, y los escucho desde un lugar como empático dentro de mí, si puedo decir al juicio, hola juicio, ponte aquí a mi lado y cuéntame. Y yo estoy tranquila, pero le cuento, le escucho al juicio. Y el juicio me dice, "Bah, es que estoy molesta, siempre pasa lo mismo, que, ¿qué convivencia es esta donde tengo que tener cuidado, donde piso cada paso que doy y además si salgo de casa, ¿no? Como que le escucho al juicio muchos sentimientos, ¿no? Como, entonces, el escuchar que está vivo,
qué sentimientos se esconden detrás del juicio y sobre todo qué necesidades se esconden detrás del juicio, es como, por eso digo traducir, porque es como pasarlo, claro, yo luego le escucho al juicio, ¿no? Como, ok, hay molestia, hay enfado, hay frustración, hay, ¿no? Lo que sea de sentimientos y hay una necesidad de tranquilidad, de, no sé, también quizás de orden o algo así. Y entonces quizás ya no necesito el juicio porque ya he entendido lo que me quería comentar el juicio, lo que esa parte mía solo podía hablar en plan juicio, pero yo la he escuchado y ya no necesito, ya si quiero hablar con este vecino, por ejemplo, puedo hablarle en otra clave, ya le puedo decir las cosas de otra manera, desde un lugar de calma, ¿no? Y se- no sabemos cómo se lo va a coger la otra persona, ¿no? Pero yo puedo actuar de esta otra manera y decirlo de esta otra manera. Sí, Entonces, bueno, que eso, traducir por esa razón, ¿no? De sí, realmente sí, hay un muy bien. mensaje muy importante. Está muy bien, que eso también, digamos que lo englobas como que es una autoempatía, ¿no? Sí, sí, sí. Eso para mí eso es autoempatía. Claro, en la empatía se le da muchos significados, ¿no? La gente, es decir, no siempre entendemos lo mismo cuando usamos la palabra empatía. En la comunicación no violenta entendemos empatía como ese movimiento de si es con otra persona la empatía, pues es el momento de ponerme en tus zapatos, ¿no? Como de realmente intentar entender qué es lo que te mueve, qué es lo que tienes vivo y qué es lo que te mueve, ¿no? Y sin estar de acuerdo, ¿sí? Entonces la empatía es diferente a la simpatía. La simpatía es que estoy contigo, ¿no? Yo te defiendo, te apoyo. Y la empatía es más bien de, puedo estar en desacuerdo contigo, pero voy a ver qué te pasa, ¿no? Voy a ver que estás cuidando, ¿sí? Entonces, la autoempatía es hacer esto mismo con una misma. Em, sí, a veces puede servir un poco un lenguaje de como si tuviésemos partes como partes internas, ¿no? Entonces puedes decir, pues una parte que es como digamos más nuestra esencia puede dar escucha a las otras partes y escuchar ese tipo de escucha, ¿no? A las otras partes que se activan, que entran en reactividad, en agitación. Formidable, ¿eh? Formidable. Mira que he andado y he oído a gente, pero esto que comentas tú de la autoempatía, Ujú, esto es la primera vez que me encuentro con esta cosa y muy bien explicada, por cierto. Muchísimas gracias, ujú. ¿eh? Gracias, y me ha pasado ya varias veces como que la gente se sorprende cuando digo la autoempatía es el primer paso para poder empatizar con otra persona. Es decir, no puedo empatizar con otra persona si no he hecho antes autoempatía yo. Salvo que Sí, estoy sí. súper tranquila ya con la otra persona, pero si hay algo que me mueve con la otra persona, yo no, con la persona dueña del perro, yo no podría estar en empatía si no he hecho yo el trabajo de autoempatía antes. Sí, sí. Ujú. Y eso es Mm. porque esa conexión dentro de mí es necesaria para poder entrar en conexión con la otra persona. Vale, Y bueno, aunque lo has explicado de una manera figurada, ujú, pero sí que hay algo de eso, sí que hay una esencia que tiene que dialogar con diferentes partes, ¿no? ujú. Eso el cuento de Alibaba y los 40 ladrones. No lo habrás oído y te sorprenderá, pero tiene algo que ver con eso. Ajá, Que vale. tenemos 40 ladrones por ahí pululando. Sí, 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 Que dejo sí. a la otra persona, ¿no? Que otra persona iba a hablar. Había un mensaje en el chat que lo iba a leer, que no sé si alguien quería hablar, esto no lo he visto, pero veo aquí un mensaje en el chat de Fer. Si alguien se acerca a ti o te habla de forma violenta, aparte de salir corriendo, hay otra forma de responder. Ujú. Vale, entonces si alguien se acerca a ti de forma violenta o te habla de forma violenta, ¿no?
aparte de salir corriendo, hay otra forma de responder. Vale, como en la comunicación no violenta siempre se dice también que está, por un lado, comunicación no violenta no quiere decir ser amable o no. No es dulzura, amabilidad y, ay, mira, soy tan no violenta. No, no, es más bien aprender a decir las cosas con firmeza y claridad. Hay un libro en francés, bueno, no, existe también en castellano traducido. El autor es belga, creo, y el libro originalmente lo sacó en francés, pero está traducido, se llama Deja de ser amable, sea auténtico o algo así, de Thomas von Anselmburg. Y, y habla mucho, ¿no? Como que lo deja ya muy claro en el título, ¿no? Como que la comunicación no violenta es un medio para aprender a tener fuerza cuando, cuando nos expresamos, pero una fuerza em, que, que es no violenta. Y eso por un lado. Entonces, si trabajamos mucho la comunicación, si nos entrenamos en la comunicación no violenta, igual desarrollamos recursos para situarnos frente a un comportamiento que nos llega con violencia, ¿no? Luego os daré algún ejemplo. Em, Eso por un lado, pero también por el otro lado, también se habla siempre en la comunicación no violenta del uso protector de la fuerza. Es decir, si alguien, por ejemplo, me quiere agredir físicamente, no voy a poner a hablarle como permitiendo que me haga daño, ¿no? Antes de que me haga daño o que haga daño a alguien, pues voy a hacer lo que considere necesario para evitar esto, ¿no? Em, la cuestión es más como desde dónde lo hago, ¿no? Incluso si uso la fuerza, si lo hago desde la reactividad y desde una atribución de mala intención a la otra parte, ¿no? Si alguien me quiere hacer daño, puedo estar en una actitud de mala intención, ¿no? De atribuirle mala intención, o puedo estar en una actitud de ver que en este momento la otra persona está haciendo algo que no quiero permitir, que no estoy de acuerdo, quiero decir no, y a la vez puedo ver que esta persona esté cuidando algo importante para ella en este momento. Que quizás, em, por ejemplo, hay personas que, pues, por ejemplo, si una persona, ay, ¿cómo lo explico? Em, A veces incluso el uso de la fuerza, de la violencia física, a veces es un intento como de por lo menos generar algo de contacto cuando la persona no tiene ninguna otra herramienta para conseguir contacto, ¿no? Por ejemplo. Entonces puede haber una necesidad de fondo, de contacto, de conexión, de ser vista, ¿no? Muchas necesidades de fondo que yo puedo decir sí y sin embargo, ¿cómo lo está haciendo esa persona? Yo digo no. Entonces, es esa cuestión de en qué intención estoy, ¿no? Cuando puedo estar, a mí me gusta mucho mostrarlo con dos manos, ¿no? Como una parte, ¿no? Digo no a tu comportamiento, pero digo sí a tu humanidad, ¿sí? Entonces, si alguien me viene en respuesta a esa pregunta, ¿no? Si alguien se me acerca con violencia verbal o física, yo intentaría, según cuánto tiempo tengo y em, cuánto tengo esto entrenado, ¿no? Puedo buscar estar en esta actitud y reaccionar desde ahí protegiendo, ¿no? Protegiendo, por ejemplo, mi integridad física o emocional.
¿Esto te ha servido como respuesta, Fer? Bueno, si quieres comentar algo más en el chat en relación a lo que has preguntado, estás bienvenida. Vale, entonces sigo con algunos principios básicos de la comunicación no violenta, como em, y después ya hablo un poco como de las herramientas en concreto. Entonces, los principios básicos, como aparte de, ¿no? de esa confianza en nuestra humanidad y en que todas actuamos, que toda acción humana es motivada por necesidades universales. Luego está también el considerar que todas las personas estamos interconectadas, interdependientes, a la vez que también se reconoce que tenemos individualidad, ¿no? Como que cada persona es única. Em, pero como la comunicación no violenta, ¿no? Es contracultural en este sentido de que da mucha importancia a que somos interconectadas e interdependientes. Y, mm, y entonces esto em, es esa conciencia de lo que te pasa a mí me afecta a mí también, ¿no? Y de ahí hay una responsabilidad compartida. Em, hay una cita muy bonita de Martin Luther King, que habla de esto, ¿no? Como todo lo que digo es sencillamente eso, que toda vida es interrelacionada, que de alguna manera estamos mm, em, dentro de una red inescapable de mutualidad, con esto es difícil de traducirlo, em, con un destino único. Cualquier cosa que afecte a una persona directamente, afecta a todas las otras personas indirectamente. Entonces, esto es un principio importante también para la no violencia que, por ejemplo, hace que se dé en el trabajo en comunicación no violenta em, el trabajo en círculo, en toda herramienta que nos permita acceder un poco a esa interdependencia y a esa interconexión, tiene mucho valor en la comunicación no violenta y nos ayuda en ese trabajo de desaprendizaje, ¿no? De hecho, es como, ¿no? Es algo como muy en nuestra cultura occidental, ¿no? Como una visión así como muy individualista y como hay mucho reclamo desde otras culturas, ¿no? Como de reconocer esa, em, el hecho de que estamos interconectadas, de reconocer esto como visión de base, ¿no? Em, y, y luego os quería traer también bueno, que quizás esto ya se intuye, aparte de lo que he ido contando, pero que el conflicto en la comunicación no violenta se ve como una oportunidad, no como algo de lo que mejor huir,
sino cualquier tensión, conflicto, es una oportunidad para aprender. Y es decir, es síntoma en esta red de seres interconectados, ¿no? Cuando hay conflicto es como la vida fluye y cambia constantemente, pues nuestras relaciones también se tienen que adaptar constantemente a eso, lo que va fluyendo a nuestro alrededor y con nosotros. Y entonces en ese ajuste en continuo, pues a veces las cosas no se ajustan, ¿no? A veces hay cosas que se quedan sin adaptarse a lo que siempre va cambiando y fluyendo en la vida. Y a veces, entonces, de repente hay como choque o roce, o, ¿no? Como que em, en nuestras culturas tenemos mucha, como las cosas son, creemos mucho en cosas estables, ¿no? En la propiedad, en tener un trabajo toda la vida, eso ya cada vez menos, ¿no? Entonces, la vida no tiene esa estabilidad que a menudo queremos, o en las organizaciones, ¿no? Cambian las circunstancias. Entonces, el hecho de que cuando somos capaces de mirar el conflicto de esta manera, mira, hay una tensión que se está produciendo entre, por ejemplo, esta persona y la otra, o entre este grupo y el otro. em, Vale, ¿qué nos cuenta sobre el sistema? ¿Qué nos cuenta sobre quizás necesidades que están empezando a estar sin cubrir porque de repente han cambiado las circunstancias y, em, y entonces podemos quizás aprender algo sobre, mira, hay algo que necesitamos cambiar, adaptar para poder seguir fluyendo con la vida. No sé si eso es muy abstracto para vosotras. Si es muy abstracto, lo puedo concretar más. Pero en general es como, a mí una vez me ha dicho un amigo, me ha dicho, Cata, tú siempre vas donde está el conflicto, estás como adicta al conflicto. Y tampoco es tanto, es decir, estoy muy feliz y a veces no estoy tratando con conflictos. Y a la vez sí, em, yo sí que tengo, bueno, para mí el conflicto en sí también es una oportunidad para aprender a cogerlo cada vez de formas más interesantes, más constructivas. em, y la comunicación no violenta ayuda mucho en esto, ¿no? Si logramos entender, si logramos, como sobre todo, entrenar nuestra mirada, nuestra capacidad de percibir las necesidades que están en juego, ¿no? De estar en lenguaje de necesidades y de actuar en consecuencia. He hablado mucho otra vez. A ver qué os parece. Hombre, no has hablado mucho. Que hablas, que nos cuentas la cosa muy bien. Nos Vale, cuentas la cosa muy bien. muy bien, En me alegro. realidad, claro, todo lo que cuentas, luego también, como lo cuentas en general, Ujú, pero luego está el factor subjetivo de cada persona que te encuentras. ujú, Pues es que todo esto aplicado, según te encuentras una persona, puedes tener más margen para, digamos, hacer todo este proceso de comunicación violenta y demás, ¿no? Pero según qué persona te encuentras, pues también la cosa puede requerir ya no que te comuniques violentamente, pero a lo mejor no tienes tanto tiempo, ¿no? De, ujú, de, de echarle un pensamiento. ujú, Luego también te voy a mezclar, pero ya que tengo la palabra, luego también, claro, sí es verdad que entre aquello de el hombre es naturalmente bueno, ¿no?
y el hombre es egoísta, que también se ha dicho la primera parte, de que el hombre es naturalmente bueno. Y de hecho hay veces que en la naturaleza de los niños se ve, como se ve la otra parte también, ¿no? De cuando somos niños. Pero sí es verdad que al final es un poco también que depende mucho de la persona que tienes enfrente. Yo, por ejemplo, en el servicio militar nos ponían unas para comer, llegabas y te sentabas en mesas diferentes y te ponían una bandeja para compartir entre varios, ¿no? Pues había gente que era intratable. O sea, había gente que se llenaba su plato desorbitadamente sin importarle lo que le quedara al otro, ¿no? Entonces, pues, no sé, que al final también esto es un poco muy de la persona que tienes enfrente. Y había otra gente muy educada, pues que se compartía como tenía que ser, ¿no? En fin, ¿qué te sugiere esto que te digo? Sí, sí. Em, sí, la comunicación no violenta no es una receta para tratar bien con todo el mundo, como para tener relaciones armoniosas con todo el mundo. Es más bien un arte como de que al principio se aprende con técnicas, ¿no? Voy a entrenar de esta o de la otra manera y luego poco a poco vas cogiendo, apropiándote de ello y se convierte más como en una actitud hacia la vida, ¿no? Entonces, el, es como si estoy con personas donde yo noto que no hay que no hay mucho esfuerzo mutuo por cambiar de pautas de comunicación o estar, si por ejemplo hay un conflicto en el trabajo y es con una persona que tiene sus formas de comunicación como muy marcadas por el juicio y ¿no? reproches, cosas así. em, entonces puede ser muy difícil tener una comunicación como constructiva con esta persona, mucho más que si tengo una persona enfrente que quiere también aprovechar los juicios como oportunidad de, mira, algo aquí no está funcionando, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y luego soltamos los juicios, nos dejamos ir y nos quedamos con lo que hemos aprendido. Entonces, si yo me entreno en comunicación no violenta, em, pues aumento la probabilidad de que tenga cada vez más interacciones del segundo tipo y aumento, es decir, aumento la capacidad porque, por un lado, con personas que tengan las mismas ganas, pues voy a sentir que hay unas ganas compartidas y vamos en la misma línea. Con personas que están así como de, ¿esto qué es? Que quizás pueden abrirse puertas que estaban antes cerradas. Esto pasa como cuando, bueno, voy a profundizar en esto enseguida. Y luego hay otras personas con las que da igual cómo afrontas la comunicación, esta persona está en su esquema comunicativo, ¿no? Como si le digo las cosas de una forma tranquila y con, pues sin juicios, por ejemplo, incluso, ¿no? Le puedo comunicar como lo que yo necesito. Y la otra persona entra en patrones como pues por ejemplo, de ir a la defensiva porque se siente atacada o patrones de este tipo, pues poca cosa puedo hacer. Lo que yo puedo hacer en este momento es cuidar de mi parte, ¿sí? Como em, si yo estoy con una compañera de trabajo que puede tener este comportamiento y yo veo que tengo una necesidad de trabajo con ella sobre una misma tarea y yo quiero cuidar de mi necesidad de eficacia o de armonía o de, ¿no? Si yo veo que con la otra persona no logro avanzar en este sentido,
pues yo puedo evaluar qué puedo hacer yo para cuidar de lo que es importante para mí, ¿no? Em, y trabajar con la comunicación no violenta aumenta mi capacidad de hacer esto. Es como un empoderamiento, ¿sí? Es como un... ahora igual voy a hablar un momento, tampoco nos queda mucho tiempo, me doy cuenta. Em, Cuando termine esto voy a hablar un poco de los 4 elementos de por qué tienen esa parte de empoderamiento que estoy mencionando ahora. Pero antes, solo también atender lo que decías, como de que no lo has mencionado así un poco de lado, la parte de la objetividad. De, es decir, como la objetividad tal cual no existe, ¿no? Como que lo que aprendemos con la comunicación no violenta es navegar como en ese continuo que está, ¿no? Que existe entre lo objetivo y lo subjetivo. Como por supuesto yo puedo, ¿no? Decir, pues aquí hay, aquí hay una taza sobre la mesa, esto es objetivo. Y sin embargo, incluso la taza sobre la mesa, en algún momento empezamos a llamar esto taza, pero ¿por qué se llama taza? ¿Qué es una taza? ¿Qué es una mesa? Son, ¿no? Son conceptos, son nociones, son interpretaciones de la realidad, son palabras que ponemos. Y si estamos en una situación de conflicto, em, los mismos hechos que observo yo y donde le pongo X palabras para describir lo que estoy observando, otras personas que ven la misma situación lo verán desde otro ángulo, le ponen otras palabras, perciben detalles que yo no percibo y otros que yo he descrito no los ven, ¿no? Entonces, podemos tener una intención de ir hacia algo muy objetivo y a la vez siempre va a ser incompleto, ¿no? Y, y cuando estamos en un conflicto, sí que tenemos esa necesidad normalmente como de nombrar esto es lo que ha pasado, ¿no? Y tenemos como esa convicción de que tenemos cierta verdad, ¿no? Como de yo lo sé y a la vez no lo sabemos del todo, ¿no? Entonces el saber abrirnos a que, ok, yo he observado esto, entonces lo constato como verdad, pero es un poco mi verdad, ¿sí? Y me interesa conocer la tuya, me interesa saber qué ha pasado aquí, cómo tú lo puedes ver de una forma tan diferente a mí, por ejemplo, ¿no? Em, entonces esa apertura a que tenemos subjetividades objetivas o objetividades subjetivas o como lo queramos llamar, ¿no? Eso es un trabajo muy interesante en la comunicación no violenta que tiene mucho que ver con cuando estuvimos antes con lo de desaprender, el desaprender eso de tener la razón, porque nuestra sociedad, por lo menos yo lo he aprendido mucho, a tener la razón, a saber lo que es bueno y malo, ¿no? Eso de movernos en dicotomías, que una cosa puede ser blanca o negra, pero nada por el medio, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ahí podemos desaprender mucho. Extraordinario. Y me ha encantado porque, ojo, cómo has empezado a contestarme es una clave muy importante. No te la dejes en ninguna clase que hagas o en ninguna esto que esto. Eso de que has dicho de que la comunicación violenta es más bien un arte para la vida porque, cuidado, hay que entenderlo muy bien, porque si uno dice yo empiezo a practicar la comunicación violenta y puedes llegar a un nivel de frustración que es esta parte que hemos tratado, eso es importantísimo, ¿eh? No te lo dejes nunca, ¿eh? Mm, En cualquier exposición que hagas, ¿eh? Porque la vale. gente tiene que estar bien situada, porque la inmediata que viene cuando tú quieres cambiar o lo que sea o eso, es que tienes que entender que es más bien un arte para la vida y que Ujú. todo no te va a salir de cara, que lo sabemos Ah, todos, no. Mm, mm. pero hay que estar concienciado con eso, ¿eh? Ujú, ujú. Vale, pues gracias por insistir.
Ujú. Vale, entonces ahora con el tiempo que nos queda, yo podría entrar un poco más en detalle en los diferentes elementos de la comunicación no violenta. También podría hablar un poco como de daros algunos ejemplos concretos donde la comunicación no violenta puede apoyar en transformar conflictos interpersonales o incluso conflictos como más a nivel social. Em, Os puedo contar, hablar de iniciativas que estamos llevando a cabo aquí en Huesca, una que estamos terminando, otra que vamos a empezar ahora en diciembre. Entonces me gustaría orientarlo un poco según lo que os pueda servir más. Quiera hablar quizás alguien diferente de Juan Manuel para escuchar un poco otra voz ahora también. Bueno, yo creo a lo mejor, Cata, que podrías poner algún ejemplo porque Ujú, ilustra toda esta teoría que tan magníficamente nos has explicado y a lo mejor nos hace aterrizar un poquito más en lo que es o eso en un caso práctico. No sé ujú, cómo lo ven las demás personas que están conectadas. ujú. Ok. ¿Alguien más quiere también decir algo sobre esto? Hombre, a mí también me gustaría que dieras un par de pinceladas también de lo que has dicho que querías hablar, Ujú. en la parte interpersonal y en la parte grupal. Vale. Y si quieres comentar algo de lo que hay de lo que hacéis por Huesca, pues igual. Ujú. Bueno, entonces empezamos con algún ejemplo de algún conflicto interpersonal, y luego algún conflicto social y así podemos tener un poco de visibilidad sobre cómo se concreta esto para diferentes tipos de conflictos. Em, Entonces, por ejemplo, para conflictos interpersonales, bueno, en la comunicación no violenta se utiliza muchísimo en la educación, en la crianza, ¿no? Cuando, cuando entre padres e hijos hay mucho roce, mucha dificultad a menudo, por lo menos en nuestra sociedad. Em, Igual. mm, sí, estoy. Mm. Os voy a hablar como de. Estoy dudando. Em, Os voy a hablar de un ejemplo no tan personal, de un caso que me trajo una persona una vez a un grupo de práctica, donde ella estaba muy frustrada y enfadada por una situación que se había dado con un transportista que le tenía que traer un paquete. Y ella participó en nuestro grupo de práctica como después de 3 días de intentar recibir este paquete en su casa y 3 días de comunicaciones difíciles con el transportista que venía a su casa, que no venía, que le decía que tenía que ella que bajar a la calle, pero en tal momento que ella no podía, que le hablaba de malas maneras, es decir, como de forma em, como corta y seca o quizás incluso yo creo que con alguna expresión un poco amable. Y entonces, por ejemplo, lo que hicimos con ella era mucho trabajo de autoempatía, lo que dijimos antes, pues que ella pudiese dar la autoempatía, pues la apoyamos hacia ella, ¿no? Acogimos todo su frustración, su cansancio con esta situación, el enfado hacia este transportista.
Entonces era un trabajo como de primero, lo que dije al principio, ¿no? Lo de ir a los hechos. Ok, ¿qué es lo que ha pasado? Em, ok, está entrando ahora alguien. Em, de acoger los hechos, de escucharla, de que se le mueve por dentro con respecto a esta situación de em, es decir, que se le mueve, es decir, qué sentimientos tiene vivo, qué necesidades tiene. em, y, em, y este trabajo de escucharla sobre ello le hizo como ir a un lugar más de calma y de poder empezar a, como esa cosa que se te abra un poco el corazón y la curiosidad y quieres entender qué pasa a la otra persona, ¿no? Y entonces ese trabajo de empatía hacia ella le hizo posible ella querer empatizar con el transportista, ¿no? Como de que sabemos que los transportistas en estos momentos tienen condiciones laborales difíciles, las empresas de transporte están en una dinámica de competición así un poco como de mucha competición, seguramente condiciones laborales para sus trabajadores bastante malos, etcétera. Entonces, el poder ir con ella, a empatizar con la persona transportista y a la vez, y eso creo que es lo interesante, es a la vez reconocer que hay como una violencia estructural que está atravesando la relación que tienen, ¿no? La relación de cliente transportista. Que es como que forman, ¿no? Están en un sistema económico que crea violencia tanto hacia ella como hacia la persona que trabaja en esa empresa de transporte, ¿no? Y entonces el poder ver a la otra persona en su humanidad, dejar de imaginar que lo hace por mala intención o con mala leche, y de, sin embargo, ver más bien, ok, hay cosas de fondo, hay unas causas profundas que están apareciendo a través de nosotras y que por lo menos podemos tomar conciencia de esas causas profundas y quizás quizás incluso me cambia mi mirada sobre lo que me está pasando a mí o cómo quiero yo tratar ese tipo, ¿no? Esa relación con la persona con la que estaba en conflicto, esta persona con el transportista, o su comportamiento en el futuro. Em, y sí, eso como un ejemplo, así como, es decir, lo digo. Me gusta como ejemplo porque a veces la comunicación no violenta como que muestra muchísima utilidad para trabajar sobre, pues por ejemplo, yo la relación con mi hijo o mm, yo qué sé, con mi hermano, con una amiga, ¿no? El saber cultivar esa forma de comunicar nos puede ayudar muchísimo a, a conectar a conectar de formas mucho más bonitas, como a mejorar mucho nuestra relación, etcétera. Y a la vez, y eso lo dice Marshall Rosenberg mismo, ¿no? El creador de la comunicación no violenta, si utilizamos la comunicación no violenta sin un objetivo de transformación social, sin un objetivo de ir a las causas profundas de las violencias estructurales que nos atraviesan, entonces no, como que pierde su sentido, ¿no? Entonces, eso me parece importante y de hecho, en mi experiencia, en todas las relaciones, en todos los conflictos, siempre es muy interesante mirar esa parte estructural, ¿no? Que participa en nuestros conflictos. Entonces, esto como un ejemplo interpersonal.
Y así como más a nivel cotidiano, por ejemplo, el hecho, pues yo con mi hijo como de desarrollar como un lenguaje de necesidades, es decir, si yo noto que entró en agitación por algo que está pasando en nuestra convivencia, si yo puedo ir en este momento lo que me importa es esto, entonces poder comunicar a mi hijo o tomar yo decisiones yo misma para cuidar de las necesidades que para mí están siendo importantes en este momento y probablemente no cubiertas porque por eso entró en agitación. em, Eso cambia mucho es decir, eso puede crear mucha conexión con entrenamiento, ¿no? Em, entonces, transforma las relaciones, ¿no? Crea conexión y crea entonces más, no sé, más vida. Entonces, eso para ejemplos como más interpersonales. Y luego, como conflictos sociales, por ejemplo, lo que ahora mismo tenemos muy vivo es el tema de Palestina. Marshall Rosenberg trabajó durante mucho tiempo en la zona con grupos palestinos e israelíes. Estuvieron, creo que en 88 ya empezaron a trabajar en la zona, empezaron a trabajar con un grupo, crearon un grupo mixto de israelíes y palestinos que durante 12 años estuvieron trabajando juntos desde la comunicación no violenta, ¿no? Y él dice, bueno, no hemos podido resolver el conflicto, evidentemente, pero sí como que se han tenido impactos, ¿no? positivos de este trabajo. Y ahora, por ejemplo, una persona formadora en comunicación no violenta que es árabe israelí, ella hace junto con otra persona un trabajo muy interesante también desde la comunicación no violenta en este lugar, que si lo he entendido bien, es mucho de acompañar a las personas, de ir de esa imagen enemiga que nos construimos tan fácilmente de las otras personas, de, de ir más hacia esa postura de, ¿no? Como no, pero abierta a tu humanidad, ¿no? Y, y si queréis ver hay un documental que han hecho sobre ese trabajo que se llama, em, os puedo copiar el enlace luego al final, C'est Femmes qui osent la paix en francés. Em, Ella se llama, os lo pongo en el chat ahora, ella se llama Nadia Guillol y qui ose la paix. Creo que se llama así el documental. Entonces, eso es, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy interesante. Luego hay Jörg Duscherer, por ejemplo, que aplica los círculos restaurativos, que es una forma de trabajar con la comunicación no violenta en círculos. Es una herramienta muy bonita que queremos también desarrollar poco a poco aquí. Él ha trabajado, por ejemplo, con personas en Nepal tras el conflicto armado que ha vivido el país. Entonces han logrado generar un espacio de encuentro entre víctimas y, bueno, entre personas que han recibido daño y personas que han ejercido daño. Y hay un documental también sobre esta experiencia y bueno, y hay muchas más experiencias, ¿no? Os cuento solo estas dos o tres, como dos en Palestina, ¿no? De Rosenberg y de Nadia Guiol y Duke Duscherer. Si queréis, Duke Duscherer tiene bastantes recursos en su página web. Se escribe así, os lo pongo en el chat también. Y, y ya son las 7. Hemos empezado un poco más tarde. Si queréis,
Bueno, no, dijo Pilar Martín que era importante terminar a la hora. Em, sí, no nos da tiempo para hablar de lo que hacemos aquí en Huesca, pero si tenéis interés en saber más, siempre me podéis contactar también. Os pongo mi correo ahí abajo, o si no, Pilar Martín os puede facilitar mi contacto. ¿Tenéis alguna... mm, bueno, queriendo terminar, igual podemos hacer como una pequeña ronda de cierre, si podéis manifestar un poco si os ha servido, si una frase por persona o en las que no podéis hablar, que podéis escribir algo en el chat y así me voy con una idea de si os ha servido, para qué os ha servido. Ah, y está mal escrito la... Voy a... Es Nadia Guiol. ¿Vale? Nadia Guiol. Estaba mal escrita en el chat. Bueno, pues si os parece, empiezo la ronda. Y yo he tenido ya contacto con la comunicación no violenta y me ha gustado mucho escucharte, Cata, porque has hecho un resumen recordatorio para mí excelente de lo que es y de lo que significa. Y también me gustaría compartir con el resto de participantes que cuando empiezas en este entrenamiento realmente te das cuenta de que tiene un efecto porque te diriges a la gente de otra manera y entonces la gente un poco como que se descoloca y ya te escucha también de otra manera. Y, y luego aparte para ti como persona, para cada una como individuo pues te da también una sensación de situarte ante el conflicto o ante incluso la violencia estructural o de una manera diferente y aporta una paz y una actitud que para mí ha sido un descubrimiento muy interesante. Así que gracias. Mm. Quizás pasamos palabra cuando hemos dicho y así quieres seguir Juan Manuel y luego vemos si las demás personas que están conectadas quieren también decir algo. Ah, Fer escribe, a mí me ha reconectado con esta forma de comunicación. Creo que hay que entrenarse a practicar. Ujú, gracias. Gracias, Fer. Vale. Juan Manuel, ¿quieres decir una frase para final? Como justo ahora has desaparecido con la cámara. Vale. Bueno, y si no, las personas de Monte Aragón, genial. Hoy hemos escuchado por primera vez sobre la comunicación no violenta. Queremos seguir aprendiendo. Ok, me alegro. Ujú. Vale, pues muchas gracias y cualquier cosa, aquí estoy y está Pilar Martín. Muchas gracias por participar y adiós. Adiós, gracias.